Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo al momento y lugar donde me estén viendo. Continuamos compartiendo este libro maravilloso, Casualizar, los 11 pasos de la magia, de José Luis Pariset. Y en este cuarto encuentro vamos a hablar un poco de los métodos. En el encuentro pasado resumíamos de qué se trataba esto del método, ¿no? La magia de encontrar un método. Y acá, en este encuentro, nos vamos a hacer la pregunta de por qué un método es mejor que otro. Bien, entonces, a ver, es bastante largo el capítulo, entonces quizás lo hacemos en dos o tres partes. Vamos a ver, no quiero demorarme más de un videito de 10, 15 minutitos para que sea un poco más eh, simple de ver en cuanto al tiempo y de reflexionar, ¿no? Para no hacerlo con tanta información. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Bien, entonces, ¿por qué un método es mejor que el otro? Decidir cambiar conscientemente de método es algo tan trascendente y traerá tantos cambios en nuestra vida, en nuestras vidas, que de ningún modo puede hacerse a ciegas. Cuando alguien toma conciencia de que tristemente resignó como imposible lo que alguna vez quiso hacer posible, o de que simplemente su vida está totalmente dedicada a alcanzar y mantener lo que le es posible, o de que aún queriendo hacer posible lo que se le aparece como imposible, no puede hacerlo, porque no sabe qué pasos dar para lograr eso, y advierte que cualquiera de esas cárceles están construidas alrededor de un método que lo limita, acaba de advertir el punto nodular desde donde se produce la falla que transformó toda su vida en algo muy parecido a la roca de Sísifo, un tremendo peso que Zeus decretó debe cargarse hasta la cima de una montaña, pero que una vez que Sísifo, con enormes esfuerzos, logra posar en la cumbre, indefectiblemente cae por su propio peso, obligándolo a tener que volver a empezar y otra vez hacer lo mismo al día siguiente. Quien sin atenuantes toma conciencia de que su vida sencillamente se ha transformado en algo parecido a eso, que le obliga a maldecir a Zeus todos los días y preguntarse por qué le tocó en suerte tal castigo, sabe lo que es estar atrapado en un mito, es decir, un método. El método dice la meta y el odos, lo cual ubica tres términos: meta, odos y decir. Y ese es, exacta y rigurosamente hablando, el significado de mito: decir. O lo que es lo mismo, todo método es un mito. Tomar conciencia de esto puede ser tan decisivo y desafiante que, ante las profundas resistencias que se levantan, bien vale ubicar algunas pocas citas que provienen de disciplinas muy diferentes entre sí, es decir, que se apoyan en mitos distintos, tales como la antropología, la historia y la física cuántica. De todos modos se ven obligadas a arribar a esta misma conclusión. Y acaba la conclusión, que es de José Álvarez López, del Valor del Hombre, tomado de Tihuanuca de Cerqueico. Y dice: hace ya muchos años había para mí un sistema absoluto de verdades. El mundo podía clasificarse en toda su extensión, y había cosas buenas y cosas malas, líneas de acción establecidas según normas definitivas, un conjunto de verdades que eran como la cajita de pesas de la conducta en la vida, y también el punto de referencia de todo pensamiento. Recuerdo algunas de las experiencias de aquel tiempo y cómo poco a poco se fue perdiendo esta seguridad en la verdad absoluta. Fue una experiencia memorable que me puso frente
a lo que hasta entonces no había sospechado, que la ciencia era también una actividad humana. Como toda actividad humana, la ciencia también estaba penetrada de relativismo valorativo y sus principios definitivos no eran más que el acuerdo tácito entre todos los adherentes a una congregación para juzgar sus verdades como absolutas. Está desafiando un poco acá todas las verdades, entre comillas, que nos dice la ciencia. Y después nombra otro autor, Gesa Bernes, en La religión de la ley de Jesús, y dice, la investigación que se propone ser innovadora no debería estar atada a reglas estrictas, predeterminadas. Más de una vez he sido observado por dogmáticos transatlánticos por llegar de manera ilegítima a la conclusión correcta, siguiendo un camino no sancionado por el libro sagrado de las reglas más críticas. O sea que acá está tomando parte de la física cuántica, parte de cómo es historia, antroposofía, para ver cómo los distintos autores arriban a la misma conclusión. Y por último, Fred Alan Wolf, en La búsqueda del águila, dice, me di cuenta de que un montón de suposiciones que normalmente tenemos sobre el mundo y sus vicisitudes no eran frutos de los problemas de índole físico, sino de las trabas mentales que todos arrastramos. Dicho de otro modo, el mundo con todos sus éxitos y sus fracasos, sus tratados comerciales, sus violaciones de fronteras, sus guerras, sus gastos militares, sus programas de armamento, sus lenguas, y el aceptar o no a otros que hablan distintas lenguas, son conceptos de nuestro pensamiento o sistemas de creencias. Incluso el dinero es un concepto de la misma naturaleza. No existían límites excepto aquellos que nos imponíamos a nosotros mismos. El mundo mítico de las ideas y de las visiones y el mundo real, de materia y personas, se superponían ahora en mi mente. En 1953, Lacan develaba el mito individual del neurótico, donde los tres mitos que Freud encontraba como universalmente estructurantes del ser humano, es decir, el mito de Edipo, el de Narciso y el de Horda Primitiva, eran llevados a un grado de esclarecimiento mayor, ubicando las formas particulares que esos mitos modelan en las diferentes estructuras psíquicas. Previamente, Jung encontraba la psiquis habitada de mitos, de arquetipos, que se activan de acuerdo a determinadas circunstancias. Estas concepciones muestran que, por muy diferentes que a partir de un punto puedan ser los caminos que se tomen, de todos modos se hace necesario mantener idéntica la recurrencia estructural a ubicar al mito en la base del psiquismo humano. En suma, el psiquismo es indisociable del mito, y por lo tanto los derivados del psiquismo y todo método lo es. Es decir, y vale tenerlo en claro desde el inicio, no existe algo así como un método verdadero y métodos falsos. Pretender tal cuestión sería un absurdo equivalente a decir que existe un mito verdadero y los demás son mitos falsos. Todo método es un mito, pero afortunadamente hay muchos mitos, o sea, muchos métodos. Lo que sí existen son métodos que demuestran tener más eficacia que otros. Sísifo no tiene solución mientras permanezca en el mito de Sísifo, pero basta que asome la cabeza más allá de esa montaña, que escala cada día de su vida para que su realidad dé lugar a argonautas, Edipos, Ulises y tantas otras realidades que permanecen tapadas en tanto él permanezca tapado debajo de la roca de la que tanto se queja. Es decir, que para salir de una situación, si seguimos inmersos en esa situación, difícil será salir, sino que hay que, digamos, abstraerse y elevar el nivel o verlo desde otro punto de vista para poder transformar, trascender esa situación. Ahora bien, si lo que Sísifo quisiera fuera desarrollar los músculos más poderosos y la resistencia física más imbatible, la roca que carga, el lugar en el que está y la realidad que desarrolla, significan para él la máxima perfección y exactitud, pues le proporcionan el método más eficaz para eso. Es decir,
La eficacia de un método, en primerísimo lugar, está supeditada a qué resultado se quiere alcanzar. Es decir, que el método está íntimamente con el resultado, depende si va a ser válido o no para nosotros, depende del resultado que queramos alcanzar. Emprender un viaje hacia la magia es emprender un viaje más allá de lo que hasta el momento fue la realidad en quien inicia su viaje, en forma invertida. Quien considera agotada la realidad que constituye su vida cotidiana y decide hacer algo más que resignarse ante eso, lo sepa o no, emprende un viaje hacia la magia. En cuanto inicie su viaje, comenzará a ver de forma directamente proporcional a su avance lo que traía de su realidad anterior sencillamente no funciona. Por supuesto que eso lo pondrá ante una de las decisiones más trascendentes que tendrá que tomar en su vida. Retorna a la montaña a cargar otra vez retornar a la montaña a cargar otra vez la roca y seguir siendo el mismo, supeditado a esa misma realidad que desde el momento que decidió iniciar su viaje, es porque ya le resultaba, si no agobiante, al menos insuficiente, o seguir avanzando. La magia, y escuchemos acá, la magia es para quien quiere seguir avanzando. Sentencia que se aplicará tanto a este momento decisivo como cualquier otro momento del camino. Bien, si nos estamos encontrando ahora con estas palabras es porque hemos decidido avanzar. Y eso significa haber tomado la decisión de la vida. Hemos iniciado el viaje hacia la magia. Entonces, estamos ahora ante una de las situaciones más interesantes, más definitorias y que más consecuencias traerá en los próximos años de esa vida que ahora se ha decidido alcanzar. Lo anterior no funciona, al menos no suficientemente, pero no se sabe qué es lo que sí funciona. O dicho de manera distinta, aun cuando se ha llegado a aceptar que el método con el que se ha vivido ya no es suficiente, ¿en base a qué referentes se elegirá el método con el que se vivirá? Elegir un método es tan delicado como, por ejemplo, elegir un medicamento, aunque en realidad esto solo incidirá en nuestra salud, mientras que el método lo hará en cada rincón, especialmente los más ocultos de nuestra vida. Y por supuesto, si para decidir algo tan puntual como un medicamento son necesarias las máximas y más concretas precauciones, ¿cuántas más precisiones debe tenerse a la hora de elegir el método en que se apoyará la vida? Aunque tal vez no se lo haya advertido aún. Si bien el primer paso del método todavía no está dado, el primer pase de magia de nuestro viaje ya ha sucedido. Gracias a decidir avanzar, un mito tan habitualmente sombrío como lo es el de Sísifo, que no aporta mucho más que agobio, nos ha servido para encontrar nada más y nada menos que el primer referente necesario que debe considerarse para decidir por qué un método es mejor que el otro. Y acá está el primer referente que dice, el método que consiga mejores resultados en aquello que se quiere alcanzar es el mejor para eso. O sea que el método atado al resultado. Por muy evidente que resulte una vez dicho, es muy difícil autorizarse a tal libertad de elección, tanto que investigaciones específicas han tenido que ocuparse del tema. El mejor es el que consiga los mejores resultados de un conjunto particular de información sobre un problema particular. Los modelos son solo tan buenos como los resultados, dice Tomás Carney. Bien, establecer el primer referente es tan decisivo e importante como lo es advertir que ese solo referente de ningún modo será suficiente como guía en una cuestión de la que dependerá toda nuestra vida. En efecto, si para elegir un método tenemos que ver sus resultados, ya será tarde cuando lo haya elegido, pues en última instancia solo se sabrá acerca de los resultados
que respecto de un objetivo en particular se alcanza con ese método elegido solamente luego de haberlo adoptado y aplicado. Si bien es fundamental tener en cuenta los resultados generales que ese método ofrece, no es suficiente a la hora de elegirlo para un caso en particular. Pero de todos modos es decisiva la advertencia que gracias a este primer referente surge. No pedirle a un método que proporcione algo para lo cual jamás demostró funcionar. ¿Qué significa esto? A ver, por ejemplo, la medicina occidental alopática demostró ser fantástica para curar padecimientos físicos y hasta para prevenirlos. Pero si se está buscando adquirir conciencia en los sueños y recurro a la medicina, sus opiniones y sus informes, pronto renunciaré a mi objetivo, pues todo lo que provenga de ese campo me desalentará y me hará llegar a aceptar que es imposible lo que anhelo y que debo renunciar a eso, pues no existe. Sencillamente equivoqué el método. La medicina no es para eso. Y si me dejo llevar por lo que quienes jamás recorrieron ese camino en sí mismos dicen, formados a su vez en horas y horas de cátedra, impartidas por quienes ignoran de plano el tema, me estoy armando un decisivo y terrible condicionamiento mental a partir de una disciplina que jamás mostró resultados al respecto. Por ejemplo, recurrir al chamanismo para obtener sueños conscientes es tan lógico como recurrir a la medicina ante una hepatitis. Pero si al chamán indígena de la Amazonia voy a preguntarle acerca del funcionamiento neuronal durante el sueño consciente, sencillamente me dirá que la neurona no existe con la misma seguridad y extrañeza con la que un médico occidental me respondió que lo que no existe es el sueño consciente. Entonces, acá resalto esta parte, toda mi posibilidad de avance o no en lo que quiero alcanzar, desde el primer minuto está recortada, determinada y supeditada al modelo, es decir, al mito, al paradigma o al método desde donde me dirijo hacia eso. Entonces, será decisivo recordar que, por muy general que resulte esta primera consideración, es estrictamente necesaria. Claro que nos pone frente a un grado de libertad tan extremo que con toda razón produce cierto vértigo. No hay a priori métodos descartables y otros aceptados, y el único que tiene la vara con la cual determinar eso es quien inicia su recorrido, es decir, nosotros mismos, hacia un resultado que más allá de todas sus simpatías, gustos, certezas y preferencias previas, le exigirá simple e innegociadamente elegir el método que más posibilidades tenga de funcionar para lo que quiere lograr. Podemos decir entonces que un método como el de la magia presenta de entrada su mejor virtud en aquellos que a su vez puede transformarse en su factor más peligroso. Desde literalmente siempre la magia es requerida para cualquier resultado que quiera alcanzarse como un método que funciona en todas las áreas en que se lo aplica. Riqueza, salud, amor, poder, develaciones, triunfo en batallas, contacto de todo tipo, energía de las más diversas, apertura de puertas espirituales y toda la gama de lo que podamos querer alcanzar en este y varios otros planos del universo. Es decir, que todo ha sido invocado desde la magia, en infinitas historias y relatos a lo largo de toda la humanidad. O bien, deberíamos aceptar peligrosamente el método de la magia sin más motivos que los hasta aquí expuestos, o, elección mucho más recomendable, debemos exigirnos más profundidad y precisión en los motivos por los cuales determinar la elección de un método. Pues, en efecto, otros referentes se presentan como imprescindibles de considerar a la hora de realizar una elección de tal magnitud, si quiere hacerse la misma desde una posición sólida. Y el solo hecho de tenerlos en cuenta nos hará develar cuestiones de enorme poder en nuestras vidas, pero que permanecen ocultas,
teniendo así total impunidad para dirigir desde las sombras. Bien. Bueno, hasta acá vamos a dejar la primer parte que nos pregunta por qué un método es mejor que el otro. Y hasta ahora hemos dilucidado el primer referente en cuanto a elegir un método que tiene que ver con el método que consiga mejores resultados en aquello que se quiere alcanzar es el mejor para eso. Este es el primer referente a tener en cuenta. Después nos quedan tres referentes. Son 4 referentes. O sea que vamos a dejar acá y en los próximos encuentros vamos a seguir revelando el resto de los referentes a tener en cuenta a la hora de elegir un método. Bien, bueno, espero que lo hayan disfrutado. Muchísimas gracias por acompañarme en este cuarto encuentro de compartir este hermosísimo libro, Casualizar, los 11 métodos, los 11 pasos de la magia de José Luis Parise. Que tengan una excelente jornada y nos estamos viendo en nuestro próximo encuentro. Chau, chau.